Bienvenidos a este video. Mi nombre es Armando Javier Córdoba González, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas que imparte la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y hoy, en la asignatura de Diseño Didáctico e Implementación de Campo, les hablaré de manera breve sobre competencias y competencias matemáticas. Puesto que vamos a hablar de competencias, pues tenemos que comenzar por lo obvio, por su definición. Numerosos autores han dado su aporte a esta definición, sin embargo, yo la he sintetizado de manera que sea más breve y completa posible. Las competencias educativas son la combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. Más aún, se habla de un saber actuar movilizando todos los recursos. La competencia implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones y productos. En ese sentido, se busca trascender de una educación memorística basada principalmente en la reproducción mental de conceptos y sin mayor aplicación, a una educación que además del dominio teórico facilite el desarrollo de habilidades aplicativas, investigativas y prácticas, que hagan del aprendizaje una experiencia vivencial y realmente útil en la vida de los estudiantes y para el desarrollo de su país. Tenemos así entonces tres tipos de competencias: las genéricas, disciplinares y profesionales. Las competencias genéricas son competencias clave por su importancia y además por las diversas aplicaciones que éstas tienen a lo largo de su vida. Son transversales por ser relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y además transferibles por reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. Las disciplinares son las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida. Las competencias disciplinares, como lo mencioné anteriormente, se clasifican en extendidas o básicas. Las competencias disciplinares básicas procuran expresar las capacidades que todos los estudiantes deben adquirir, independientemente del plan y del programa de estudio que cursen y de la trayectoria académica o laboral que elijan. La competencia disciplinar extendida, al igual que las disciplinares básicas, son enunciados que integran conocimientos, habilidades y actitudes asociados con los campos en los que tradicionalmente se ha organizado el saber. Estas competencias se desarrollan en un contexto de campos disciplinares específicos y permiten un dominio más profundo de ellos. Las competencias profesionales son las que preparan a los jóvenes para desempeñarse en su vida laboral con mayores probabilidades de éxito. ¿Qué entendemos entonces por competencias matemáticas? Para comenzar, estas forman parte de una competencia disciplinar. Poseer la competencia matemática significa dominar las matemáticas, en otras palabras, disponer de la capacidad de comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos y situaciones. Nuestro modelo educativo establece que las competencias matemáticas son necesarias para la vida personal, escolar y social, y que éstas cobran realidad y sentido en la medida en que los elementos y razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a situaciones cotidianas. ¿Qué implica el desarrollo de estas competencias en los estudiantes? Las competencias matemáticas implican el conocimiento y manejo de elementos matemáticos básicos, como
los distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. Elaborar la información a través de herramientas matemáticas, como lo son mapas, gráficos, para poder interpretar y poner en práctica procesos de razonamiento que conduzcan a la solución de problemas o a la obtención de información. De esto depende la habilidad de analizar, interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, y que forman parte de esta competencia. ¿Qué son entonces las competencias profesionales? Son aquellas que describen una actividad que se realiza en un campo específico del quehacer laboral. En este sentido, las competencias profesionales son distintas a las genéricas, que son competencias para la vida, con aplicaciones en contextos académicos y profesionales amplios, y distintas también a las competencias disciplinares, que tienen aplicaciones principalmente en los contextos académicos. ¿Qué diferencia o semejanza hay entre las competencias profesionales y las matemáticas? Las competencias profesionales son similares a la competencia matemática en la medida que contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas, al aportar a los estudiantes elementos para desplegarlas. El que un estudiante adquiera una competencia profesional reforzará su dominio sobre una o varias de las competencias genéricas y sus atributos, mientras que las competencias matemáticas se construyen desde la lógica de las disciplinas en las que tradicionalmente se han organizado. Las competencias profesionales se construyen desde la lógica del trabajo. Esto implica que para su definición se debe identificar el contenido del trabajo que corresponde a desempeñar una persona en un papel laboral específico. Las competencias que un egresado de nivel secundaria debe adquirir durante todo su trayecto son: ampliar su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distintos grados de complejidad y para modelar y analizar situaciones, formular preguntas para resolver problemas de diversa índole, informar, analizar, argumentar todas las soluciones que propone y presentar evidencias que argumenten sus conclusiones, reflexionar sobre su proceso de pensamiento ocupando cualquier tipo de organizadores gráficos para representar y evaluar esa efectividad. Las competencias matemáticas que debe de tener un estudiante cuando egresa de la preparatoria son: construir e interpretar situaciones reales, hipotéticas o formales que requieren la utilización de un pensamiento matemático, formular y resolver problemas aplicando diferentes enfoques, argumentar la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos o analíticos, utilizar el pensamiento lógico y matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y cuestionar críticamente todos los fenómenos que desee estudiar, desarrollar argumentos, evaluarlos, tener un objetivo, resolver los problemas, elaborar y justificar conclusiones y desarrollar innovaciones. Bien, las competencias matemáticas que debe tener un estudiante cuando egresa del nivel superior son las siguientes. Debe de pensar y razonar, es decir, plantear las preguntas características de manera matemática, reconocer los tipos de respuestas que las matemáticas ofrecen para ese tipo de preguntas y diferenciar entre tipos de proposiciones, ya sean teoremas, conjeturas, hipótesis, ejemplos, etc. Argumentar, es decir, saber qué es una prueba matemática y cómo se diferencia de otros tipos de razonamiento, para poder seguir y evaluar la cadena de argumentos matemáticos que planteó. Comunicar, tener la capacidad de expresarse tanto de forma oral como escrita sobre todos los asuntos con contenido matemático y de entender las aseveraciones orales y escritas de los demás sobre el mismo tema. Modelar, estructurar la situación que va a modelar, es decir, traducir la realidad a una estructura matemática, saberla trabajar a través de la reflexión, el análisis y el planteamiento crítico del modelo,
y sobre todo comunicarse eficazmente con los demás sobre su modelo para obtener resultados y poder monitorear y controlar el proceso. Representar, es decir, codificar y decodificar, traducir, interpretar entre diferentes tipos de representaciones los objetos y situaciones matemáticas y las interrelaciones entre ellas. Tendrá que saber escoger entre diferentes formas de representación de acuerdo a la situación y al propósito que haya planteado. Utilizar un lenguaje y operaciones simbólicas formales y técnicas no es otra cosa más que interpretar el lenguaje común a un lenguaje matemático, manipular las preposiciones y expresiones que contengan esos símbolos y fórmulas y utilizar las variables para resolver a través de ecuaciones y cálculos los problemas. Y por último, no olvidarse de utilizar ayudas y herramientas como lo son las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, que facilitan la actividad matemática y comprenden las limitaciones de estas ayudas y esas herramientas. Agradezco la atención prestada y comparto con ustedes las fuentes de consulta que me sirvieron para la realización de este video.